pasa aquí, que no está saliendo el sonido. Vamos a poner. ¿Qué relación hay entre riesgos y desarrollo sostenible? El desarrollo sostenible se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Los riesgos, por otro lado, se refieren a los eventos o condiciones que pueden tener un impacto negativo en los objetivos y resultados deseados. La relación entre riesgos y desarrollo sostenible se basa en que estos pueden obstaculizar o socavar los esfuerzos y logros alcanzados. Un desastre, como un terremoto, puede destruir la infraestructura crítica, interrumpir los servicios básicos y causar pérdidas humanas y económicas significativas. La contaminación ambiental causada por prácticas insostenibles puede provocar daños a largo plazo en los ecosistemas y la salud humana. Esto puede tener un impacto negativo en el desarrollo sostenible de una comunidad o región. Gestionar los riesgos y tomar medidas para reducirlos puede promover un desarrollo más resiliente y sostenible. Se ha observado un cambio en las preferencias y valores de las generaciones más jóvenes en comparación con las generaciones anteriores. Los nuevos consumidores tienden a valorar más la sostenibilidad, la responsabilidad social y la transparencia por parte de las empresas. Exigen productos y servicios que estén alineados con sus valores y están dispuestos a apoyar a las empresas que adoptan prácticas sostenibles. Esto ha llevado a una mayor demanda de productos ecológicos, éticos y socialmente responsables. Los jóvenes están liderando movimientos como el activismo por el cambio climático, la igualdad de género y la justicia social. Están presionando a los gobiernos y las empresas para que tomen medidas más audaces y rápidas para abordar estos problemas. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y otros problemas sociales y ambientales continúan siendo urgentes y requieren respuestas globales coordinadas. Si bien ha habido avances significativos en términos de conciencia y adopción de prácticas sostenibles, aún existen desafíos. Aunque existen presiones económicas y políticas que pueden obstaculizar los esfuerzos, se están impulsando cambios positivos en las actitudes y comportamientos hacia la sostenibilidad. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Eh, un espacio que hemos diseñado para toda nuestra comunidad de conocimiento que se conecta en directo o que lo ve en diferido de este conversatorio que hemos hecho para traer a ustedes personas que trabajen así como nosotros en Zona Segura, temas de formación, de consultoría e incluso de software en gestión de riesgos, y que no solamente hablemos de gestión de riesgos, sino que hablemos en términos de sostenibilidad. Por eso este espacio se ha llamado desde hace 2 años Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, porque desde Zona Segura hemos sido, digamos que, apóstoles de ese cambio de actitud frente al tema de la sostenibilidad. Que la sostenibilidad no es andar haciendo obras de caridad ni sembrando maticas y cuidando una cuenca, un cuerpo de agua y ya. Sostenibilidad es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con qué tan responsables somos nosotros con nuestro entorno, con nuestro ecosistema, con nuestros grupos de interés, con nuestra cadena de valor, con lo que producimos, con lo que servimos, con lo que le aportamos a la sociedad y cómo esa sostenibilidad empresarial soporta el aparato productivo de un país, de una región, de un continente, del planeta. Y eh,
como somos congruentes con ese deseo, pues hoy tenemos un invitado de lujo. Este invitado de lujo es ingeniero, trabaja en una empresa que nosotros apreciamos muchísimo, que se llama Portafolio Verde. Portafolio Verde, ahora le cuentas a nuestros invitados qué hace Portafolio Verde, Juan, pero quiero invitarlos y dar de una vez y no perder el tiempo en aplausos, sino en que tú saludes a tu público, por favor, y les dejamos aquí a Juan Fernando López Zapata. Bienvenido, Juan Fernando. Gracias por aceptar esta invitación. Carlos, buenas tardes para todos los asistentes. Pues muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio para compartir, para, como dices tú, ese apostolado en términos de sostenibilidad y acercar un poco más esos conocimientos. Portafolio Verde, somos una firma de consultoría para temas de desarrollo sostenible. Llevamos en el mercado 18 años, cumplimos este año. Y como grupo tenemos básicamente 5 líneas de trabajo: tema de sostenibilidad corporativa, Animal Bank, Ciclo 7, Centro de Conocimiento y una banca de inversión. Con esas 5 ejes principales atendemos los lineamientos de la sostenibilidad en temas ambientales, sociales, de gobierno y económicos. En estos 18 años hemos ejecutado alrededor de hemos acompañado alrededor de 1.500 organizaciones, unos 550 proyectos hemos ejecutado, y esos proyectos es lo que hace que el centro de conocimiento, la línea de trabajo que lidero en este momento en Portafolio Verde, pues nos fortalecen en estos términos de compartir con ustedes y acercar ese conocimiento. Entonces, Carlos, pues les agradezco también por esta asistencia. No, muchísimas gracias, Juan. Nosotros nos conocimos hace, yo creo que ya va a ser un año y medio, tal vez, Más o mm, menos. más o menos. Compartimos el mismo origen, estamos, ambas instituciones estamos con nuestro asiento en la ciudad de Medellín, pero trabajamos en todo el país, en Colombia. Y en alguna oportunidad, por un esfuerzo coordinado que hacían ustedes con una institución bancaria muy reconocida, podemos decirlo, somos muy cercanos a ellos, el Banco de Bogotá. eh, Hablando sobre sostenibilidad, nos hicimos un match en el tema de gobierno corporativo. Y ahí nos conocimos, Juan, ¿cierto? Efectivamente, Carlos, y en uno de estos proyectos que hemos desarrollado para acercar a la sostenibilidad a proveedores en la cadena de valor del sector financiero de una organización financiera, en un módulo de formación, el tema de gobierno específicamente, en el que nos comentaste esa experiencia desde el punto de vista de cómo ha sido esa temática, cómo la han desarrollado, cuáles han sido esos aspectos que ustedes han surtido dentro de su propia organización desde el punto de vista de gobierno. Y eso quiero trasladarlo a Angeri, a Carlos Eduardo, a César Jaramillo, a Hernán Avendaño. Un gusto tenerte aquí entre nosotros. A Gianluca, a José Guillermo, a Luis desde Lima, a Luis Miguel Lizarazo, a María Eugenia, a Samuel Ortiz de SBS Seguros. Samuel, un placer que estés con nosotros. A Sonia Margel Sandoval, a Jenny Sánchez y a todos los que vayan conectando en esta conversación, invitarlos a que cuando quieran hablar, levanten la manito y la conversación es de ustedes con nuestro invitado. Nosotros tenemos unos temas que hemos preparado, pero la idea de estos conversatorios siempre será que ustedes puedan tener una conversación con nuestro invitado, porque de eso se trata conversatorios. Se trata de acercar a un experto a nuestra comunidad de conocimiento para hablar de temas de gestión de riesgo. Entonces, yo quiero detonar este primer segmento de conversación, Juan Pablo, acerca de, de cómo nosotros, ¿qué es esto? Es que esto viene muy manoseado ya. El tema de la sostenibilidad es muy manoseado.
Pero, ¿qué es en realidad sostenibilidad y por qué es tan importante y tan determinante en la generación de valor de las compañías? Bueno, claro, sí, efectivamente, como lo dices, pues la sostenibilidad tiene tanto de ancho como de largo. Y en términos generales, pues podemos encontrar básicamente, digamos que dos definiciones, una muy estándar, que es el mismo video de introducción lo decía, que es el tema de los recursos, cómo gestionar esos recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro, de nuestras próximas generaciones. Y ahí es donde nos hace pensar en esos tres pilares en los que se basa la sostenibilidad, el tema social, económico y ambiental. Pero si vamos un poco más allá, si aterrizamos un poco más el tema, ahí es donde podemos revisar el concepto generado por John Elkington, en el que se establece ese tema de la triple cuenta o el triple balance. Ahí es donde comenzamos a ver ese valor, donde podemos tangibilizar cada vez más este concepto en acciones claras. Y es donde comenzamos a hablar, por ejemplo, de grupos de interés, cómo maximizar esos beneficios, cómo generar esas estrategias para que estos grupos de interés se impacten positivamente y donde esos resultados de alguna manera deberán estar consignados en unos reportes, informes, unos consolidados que den cuenta de esas acciones. Es por esto que el tema de los grupos de interés, pues, trae implícita una trascendencia muy clara y es el hecho de mirar cómo esa reputación es bien administrada, ¿cierto? Donde podemos mirar, por ejemplo, esa reputación como un riesgo que es transversal a toda la organización y de donde de alguna manera, si hacemos una identificación temprana o una lectura de contexto, cómo mirar ese entorno, cómo hacer una prospectiva que nos identifique riesgos desde ese punto de vista, pues es un asunto que va siendo claro desde el punto de vista de la continuidad de negocio. Cómo establecer esos puntos que pueden volverse crisis, cómo garantizar que existan unos mínimos, porque efectivamente vamos a tener tropiezos y vamos a tener algunos problemas de implementación en las organizaciones que posiblemente puedan generar algunos temas de riesgo operativo, de riesgo económico, ¿sí? Pero siempre procurando generar esa minimización de ese impacto en la reputación. Ahí, digamos que se desencadena en dos aspectos muy claros. Uno es cómo vamos a medir esos grupos de interés, qué buscan esos grupos de interés, cómo consideramos esos aspectos importantes, si son relevantes, cuáles son esos temas que para ellos cada vez toman mayor trascendencia. Y ahí es donde podemos entrar a revisar, por ejemplo, lo que verdaderamente importa, lo que le interesa, ¿cierto? Y cómo lo podemos gestionar. Eso en términos de sostenibilidad lo llamamos materialidad. Y ahí hay un asunto muy claro y es que esto está estandarizado, hay unos modelos específicos que nos dicen cómo podemos leer esos temas y cómo podemos establecer esas estrategias de atención. Entonces, ahí es donde el tema de valor para la organización, pues, es cada vez más claro cómo proteger esa reputación de nuestra marca, de nuestros productos, cómo establecer esa continuidad. Ahora, les comentaba sobre los reportes de gestión, ¿cierto? Para definir esos Sí. reportes de gestión, podemos establecer una especie de cadena de proceso, digámoslo así, donde se busca tener una visión muy clara y estratégica de la organización, con lo cual podemos tener un fortalecimiento de esos sistemas de gestión internos y mejorar ese sentido de pertenencia que tienen los colaboradores por esa marca o ese cariño que hay por esa marca, cada vez haciendo un reporte más transparente, más claro y dirigido a esos grupos de interés con el fin de que se enteren de primera mano cuáles son esas acciones positivas, cuáles son esas acciones no tan positivas, pero que valen la pena ser reportadas. Entonces, hemos
dentro de Portafolio Verde se ha establecido una ruta propia, donde se hace una identificación de esos grupos de interés, donde se estudian esos asuntos relevantes, se hace la consulta a esos grupos de interés si efectivamente esos grupos son tan relevantes, esos temas son tan relevantes, y donde determinamos esos asuntos materiales. Ahí evaluamos un diagnóstico, un enfoque de gestión de cada uno de esos temas y determinamos la estrategia como tal. Ahí podemos entrar a revisar algunos referentes. No sé si de pronto recuerdas que hace unos ya 23 años no hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, sino los objetivos del milenio, ¿cierto? Que eran 8 Sí, señor. objetivos. Esos fueron las primeras acciones en agendas de gobierno, donde se establecieron temas en educación, en equidad, en todo lo que tenía que ver con este tema de sostenibilidad. Luego, para 2015 a 2030 ya se establecen los objetivos de desarrollo sostenible como metas trazadas dentro de toda la humanidad, ¿cierto? Dentro de todo el mundo. Y ahí, digamos que cada vez estamos observando que esos objetivos están creciendo. Ahora, ¿cuál es esa óptica? Esa óptica es básicamente la de poder mirar desde qué punto de vista estamos cuantificando, valorando esas acciones que estamos sumando, no solo como organizaciones, como país, sino también como ciudadanos, de cara a poder cumplir esas acciones. Ahí hay un tema muy claro, Carlos, y es un tema que dentro de las organizaciones también hay que entrar a validar si nuestros planes de trabajo se alinean con estos objetivos y de qué forma lo estamos haciendo. Si, por ejemplo, estamos o hemos firmado pactos para ese cumplimiento con diferentes grupos, colectivos, diferentes organizaciones eh, que le suman al cumplimiento de. Hay un tema, no sé si de pronto has visto noticias o los asistentes han visto noticias, lo que ha sucedido en Nueva York, ¿cierto? Hay Claro, una terrible. nube de humo, ¿cierto? Eso es un simple efecto, pero la causa está frontera atrás, muchas millas atrás, donde en Canadá se genera una quema, un incendio forestal por, por condiciones, digamos, antrópicas, ¿cierto? Condiciones humanas posiblemente. ¿Cuál es el mayor de estos hechos? Y es que miren que esa causa nos está generando un efecto en una población muy grande en el planeta que posiblemente sea afectada por temas de salud. Entonces, miren de qué forma hay riesgos desde el punto de vista de salud en una población tan grande. Miren lo que sucedió hace 2 años ya con el tema de la pandemia, en el que en el riesgo de una comunidad creció de forma desencadenada y nos vimos afectados todos. Entonces, miren que este tema del cambio climático es un tema real, tangible, es un tema que definitivamente lo estamos viviendo y nos está golpeando en la cara de una forma muy cruel en este momento. Hoy en día, por ejemplo, tenemos enfermedades respiratorias severas y no tan severas de alguna manera, pero que las estamos viendo cada vez más cerca a nuestras familias e incluso a nuestra propia persona. Estamos sufriendo por solo cambiar de una ciudad a otra, pues estamos sufriendo de temas respiratorios, por ejemplo, un tema de una gripa. Entonces, miren que hay asuntos que sí definitivamente se ven claros. Algo dentro del tema de cambio climático que se llaman las emisiones de gases de efecto invernadero y creo que el público puede estar familiarizado con el tema. Y es que este tema de las emisiones de gases de efecto invernadero pues cada vez es más relevante. Y dentro de este tema, por ejemplo, de lo que les comentaba con Canadá y Nueva York, pues esos incendios han quemado más de 3.3 millones de hectáreas. Entonces, piensen en el hecho de que esa quema de hectáreas, ¿qué implica desde el punto de vista de la fauna? ¿Qué implica desde el punto de vista de la flora? ¿Cuántos desplazados climáticos? Hoy en día podemos hablar de desplazamiento climático, tristemente, que son desplazados que por motivos de cambio en las condiciones en su entorno deberán desplazarse. Entonces, por ejemplo, es el hecho de que
Hoy en día conocemos una Cartagena y posiblemente en 20, 30 años vamos a conocer otra Cartagena totalmente distinta al paso en el que los niveles del agua empiecen a incrementar. Entonces, miren que son asuntos que definitivamente nos están cambiando. Nos están cambiando como personas, nos están cambiando como organizaciones y ahí hay simplemente un reto que tenemos que establecer. Y es que uno, como organizaciones debemos tener ese tema de acercar más la información a los grupos de interés, ser transparentes y tener esa cultura de reportar. Ahí es donde es importante cómo estamos generando esa data, de qué manera estamos capturando la información y obviamente tener en cuenta el punto de vista de los riesgos, sobre todo en este tema climático, Carlos. Cuando hablamos de grupos de interés, los mencionaste ahora, eh, a mí se me ocurre que los grupos de interés pueden ser perpetradores y protectores de esos riesgos para la compañía. Y también pensar en cómo esa cadena de valor que conforman los grupos de interés pueden contribuir a mejorar esas relaciones que tenemos empresa-entorno. Pero, ¿cómo hacer para que esto, Juan, no se quede en un bonito reporte impreso bellamente, presentado magistralmente en sesiones sociales muy, muy bien elaboradas, en unos montajes bellísimos, pero que finalmente lo que hacen es, eh, yo no los estoy desvirtuando, pero ¿cómo hacer para que eso no se quede ahí? Solamente en el reporte, sino en cómo fortalecer esa cadena de valor para que seamos todos quienes pertenecemos a las cadenas de valor y los grupos de interés de una organización, seamos protectores y no perpetradores de riesgo. Bueno, ahí hay dos puntos de vista muy claros, Carlos, y es algo que podemos atender. Y ya tenemos una mano levantada. Dale, y ahora Dale, le dale, damos, le damos, no, pregunta. no, dale, dale, y le damos la palabra a Hernán Avendaño, que ya tiene la mano levantada. Pero Listo. interven tú, dale. Entonces, los dos puntos de vista. Uno, hay que ser claros cómo nos estamos relacionando con esos grupos de interés, ¿cierto? Hay que tener ahí una certeza de qué forma estoy atendiendo esa necesidad, ¿cierto? ¿Cuál es esa óptica con la que yo debo ver qué sé yo, esa comunidad, esa autoridad que está haciendo mi seguimiento desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de salud? ¿Cómo me relaciono, por ejemplo, con los organismos civiles de mi entorno? ¿Sí? Ahí hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? ¿Por qué? Y aquí hay de forma jocosa, lo comentaba con una compañera ahora, y es que hoy en día tenemos organizaciones que han sido, eh, digamos, una analogía, ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina, pero la analogía está en qué fue primero, la fábrica o la comunidad, ¿cierto? Ahí tenemos que entrar a revisar cómo nos vamos a comunicar con estas comunidades que están en la periferia de nuestra organización. Y el otro punto de vista es el hecho de cómo esos grupos de interés, eh, por los motivos que sean, y traigo a colación, por ejemplo, el estallido social, cómo el estallido social implicó en una organización modificar completamente su sistema productivo, en el sentido de tener que optimizar cadena de valor, todo lo que tiene que ver con sus insumos, cómo los va a entrar, qué procesos tengo que mejorar, ¿cierto? Entonces, ahí hay un asunto que también hay que tener en cuenta, o sea, cómo esa óptica de puertas para afuera converso con los diferentes grupos de interés y cómo de puertas para adentro tengo que reajustarme, cómo siempre previendo esa forma en que yo vaya a ser lo menos afectado posible. Entonces, esos es como los dos puntos de vista que te planteo, Carlos.
Muy bien, Hernán, tienes tu mano levantada. Qué placer tenerte aquí entre nosotros. Bienvenido y tu intervención. Gracias. Hola Carlos, sí, así hay días que no me podía conectar, se me han cruzado Sí, los cables con te hemos otras actividades. extrañado muchísimo. Juan Pablo, muy bueno el tema, muy buenas tardes. En lo que has comentado un montón de cosas en las que aparece el tema del cambio climático, aparece la sostenibilidad, aparecen las metas del milenio, aparecen los grupos de interés, aparece la materialidad, etcétera, etcétera. Pero yo siempre tengo una preocupación de fondo y es todo ese tipo de cosas, ¿para qué se articulan? ¿Cuál es el problema? El problema, creo que hay un diagnóstico más o menos en el que el mundo coincide, y es, hay un efecto de cambio climático y si no se hace algo, esto nos va a llevar a un mundo indeseable. Pero el problema es, de fondo, es todas estas acciones hacia dónde están enfocadas. Me refiero a lo siguiente: es diferente que yo enfoque mis acciones en función de que el diagnóstico me dice que el problema del cambio climático se puede solucionar eh, acabando con el petróleo, como nos lo propone nuestra querida ministra de Minas, acabando con el carbón, no dando más licencias, ¿sí? O como ella misma lo propuso también en alguna ocasión que mencionó, también podemos acudir a la teoría del decrecimiento, que nos dice simplemente deje de crecer, punto, no crezca más la producción. Y luego aparecen algunas personas como, por ejemplo, Tim Jackson, que estoy leyendo actualmente, un libro que se llama Prosperidad sin crecimiento, en el cual él habla de que, pues, hacer estas cosas del dejar de crecer es una cosa un poco que despierta unos juicios morales muy complejos, porque ¿por qué vamos a dejar de crecer si hay un montón de economías? La mayor parte de la población del mundo vive en unas condiciones paupérrimas y hay otro mundo que es el desarrollado, que vive en unas condiciones a años luz de nosotros. Si nosotros dejáramos de crecer, pues ahí ocurriría un desastre de talla mayor, de pronto mayor que el calentamiento global. Este mismo autor, pues no, yo no acabo de leer el libro, la verdad sea dicha, pero acabo de leer un capítulo en el cual habla de un enfoque que se ha planteado siempre y es diferente al de crecimiento. Es un enfoque en el cual dice, podemos crecer contaminando menos, gastando menos recursos ambientales, pero seguir creciendo. Tiene un capítulo completo en el cual demuestra que eso no es viable. Eso no es viable porque se requeriría unas magnitudes tan gigantescas de aumento en la eficiencia y de reducción de los efectos contaminantes, que eso no es viable. Simplemente no es viable. Dice, por ejemplo, para que una economía en desarrollo lograra mejorar su bienestar y al tiempo reducir la contaminación, tendría que crecer como al 8% permanente anual. Eso lo ha logrado China, India se está acercando, pero el resto del mundo no, ¿sí? Y luego habla que el problema del crecimiento es que tiene implícitas dos cosas, que son, por un lado, el ánimo de lucro, que es el que guía a las empresas en el régimen capitalista, y eso es lo que tenemos en el mundo. Y dos, unos patrones de consumo que todavía no acabamos de entender, porque los economistas damos una mirada, pero ocurre que eso tiene una mirada más allá de la economía, que es la institucionalidad, Ajá. muchos factores sociales, psicológicos, etcétera, que nos inducen al consumo. ¿Cómo hacer para articular todas estas ideas que surgen a nivel porque una empresa, ¿para qué va a trabajar? Es decir, vamos a decirle a una empresa, oiga, usted tiene que volverse una empresa que sea coherente con este sistema, con este tema del cambio climático. Y entonces, ¿qué vamos a hacer dependiendo de cuál diagnóstico tenemos? ¿Cuál de estos elementos que hemos mencionado? Acabar dejar de consumir unas cosas, que eso tampoco es viable. Ya se ha demostrado que el mundo seguirá funcionando con petróleo durante 50 o 100 años todavía. Eso no es viable, acabarlo de la noche a la mañana como se propone acá. A bajar el crecimiento, frenar el crecimiento y no volver a crecer como lo plantea la teoría del decrecimiento. Un crecimiento sin, una prosperidad sin crecimiento, que esto lo que habla en el fondo es de algo que se llama el buen vivir, que es una teoría que entre otras está muy mencionada por Ecuador, fue Ecuador, pero aquí en Colombia tenemos una manifestación con el vivir sabroso, que aquí lo tomamos a broma, pero es una cosa
que tiene un profundo sentido antropológico en ciertas regiones Ujú. de Colombia. Es decir, todo ese tipo de cosas son las que me asaltan como dudas. A mí me parece muy bonito todo este tema de sí, mire, si nosotros no hacemos nada, pues la Cartagena se va a inundar y el café se va a acabar en Colombia, todo ese diagnóstico está muy bien, y entonces hagamos nuestro plan de sostenibilidad y entonces miremos cuáles son los grupos de interés y miremos la materialidad y todo ese tipo de cosas, pero mirarlo para qué, en función de qué. Yo no puedo caminar a ciegas si no tengo certeza de para dónde voy. Disculpe que haya entendido, que me haya extendido y haya sido un poco desordenado con mis ideas, pero es como lo que me asalta un poco en el fondo. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Carlos. Gracias, Hernán. Juan Pablo, qué buen reto esta conversación. Es muy, muy, muy retadora. Son aspectos, sí, muy disímiles unos de otros. Pero vamos por partes. ¿Cómo se une esto? A ver, digamos que en términos de cambio climático hay unas metas trazadas, ¿cierto? Hay unos aspectos muy claros y es que hay una cifra clave, 1.5 grados centígrados, que se supone es lo que, en teoría, ahí hay una meta de no retorno, ¿cierto? En términos de temperatura. Para que esa meta no se logre, hay unas acciones trazadas a partir de unos convenios que se han firmado y que esos convenios, país, bajan a las organizaciones. Esas acciones de adaptación, mitigación, pues se establecen claramente a partir de la medición de una huella de carbono, ¿cierto? Eso desde el punto de vista de cómo tangibilizar o cómo contabilizar es la forma en que estamos afectando el planeta desde nuestra actividad propia, como personas o como organizaciones. ¿Listo? Entonces ahí hay una línea inicial que es básicamente cumplir con acciones de mitigación dentro de mi organización, cuantificación de huella y validar que esa meta que mi organización se plantee no supere ese 1.5. Ahora, viéndolo desde el otro punto de vista de las acciones tangibles, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible nos plantea 17 acciones específicas con las cuales debemos alinearnos. Temas de equidad, temas de energía, temas de agua, ¿cierto? Donde esas acciones que nuestra organización está planteando deben alinearse con las metas y objetivos desarrollados por Naciones Unidas. Son elementos que han sido pactados, que han sido firmados y que han sido reafirmados por el país, ¿cierto? Ahora, con el tema del decrecimiento, pues sí es una medida que suena bastante traída de los cabellos y es un hecho que pues la humanidad va a seguir creciendo, tiene una tasa de crecimiento bastante alta, ¿cierto? Para eso, los recursos, digamos que ahí hay un asunto que es uno de los temas que, digamos, desde el punto de vista de consumo, en estos últimos 50 años, hemos incrementado el consumo de manera lineal. Por eso ahora se establece algo que, digamos que una filosofía que es la economía circular, es en la que se busca establecer de qué manera se hace el aprovechamiento de esos recursos que hay hoy en día, ¿cierto? Y hay una nueva no tanto, hay una tendencia que es la regeneración, que es como consecuencia de que todos esos ciclos productivos, esos ciclos de manufactura, esos ciclos técnicos y biológicos establecen la forma, perdón, en la que dejamos un espacio para que la Tierra se recupere, ¿cierto? Eso hasta ahí suena bonito, suena bastante utópico, pero es el planteamiento desde el punto de vista técnico que hay en este momento. ¿Qué sucede con el tema de la economía circular? Netamente, como se habrán dado cuenta, el tema de la sostenibilidad es un tema voluntario hasta cierto punto de vista. Y es que cuando establecemos acciones dentro de nuestra organización, son acciones meramente voluntarias que estamos tratando de trabajar para hacer esas mitigaciones que les acabo de comentar, ¿cierto? Pero dentro del marco de acción como tal, pues ahí es donde la transparencia de los reportes y la forma en que cada organización pues entrará a generar esa información, cómo le está haciendo saber a sus públicos de interés cuál es su huella, cómo está ese compromiso con
el 1.5 grados, si está haciendo o no está haciendo uso de tecnologías o de metodologías o de acciones que optimizan sus procesos con el fin de reducir esas huellas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender, Hernán? Pero yo te hago una pregunta antes de que Hernán nos contrapregunte. Yo tengo una pregunta, Juan. Eh, en ese ciclo que ya estamos algunos familiarizados de reusar, reciclar, bueno, y todo lo demás, eh, hay una cuota también de parte de las empresas y de la sociedad misma de comprender que se tiene que ser responsable con el consumo. Una de las frases que usamos para la invitación, que seguramente les llegó a muchos de ustedes, decía algo así. Pensamos y es una declaración fuerte de parte de Zona Segura. En Zona Segura pensamos que el consumo responsable es una disciplina mental que se hace necesaria para prevenir riesgos que nosotros y los que nos precedieron ya hemos causado. O sea, ya hay un daño que hay que saberlo reconocer. O sea, no es que vamos a empezar a hacer cosas ahorita para remediar, porque es que ya no hay muchas cosas que remediar. O sea, muchos de los daños ya están hechos. Y volviendo al tema de Cartagena, yo me quiero ir para San Andrés. O sea, en San Andrés, que es esa isla, para muchos de los que no están aquí, que no son colombianos, es una isla que tenemos los colombianos en el Atlántico, en el Caribe, que queremos mucho porque vamos con frecuencia a veranear allá. eh, ya no tiene playas, ya no tiene las playas que tenía hace 25 años. Y es evidente que el nivel del mar y que el mar se ha venido comiendo las playas. Pero independientemente de eso, lo que decimos es que ya hicimos el daño, por eso la invitación es pensar antes de comprar lo que es útil y que lo que sea útil venga envuelto en empaques amigables, ¿cierto? Y saber disponer esos residuos en forma adecuada en los lugares destinados para tal fin. Por eso, en forma jocosa, muchos de ustedes recibieron ese video inspiracional para que nos acompañaran de el bañista en la playa. Pero, ¿a dónde? Yo entiendo, de pronto interpretando lo de Hernán, es que muchas veces esas metas se terminan volviendo muy románticas. Cero hambre, agua para todos, dicen los objetivos. Eh, mm, Trabajo seguro. Y entonces ahí hay muchas cosas para hacer, pero pocas metas que plantear, o unas metas que son muy etéreas, o estoy interpretando mal ese sentir, Juan. Bueno, pues ahí es que el tema de la interpretación, ese es precisamente el problema de la voluntariedad, Carlos. Y es que Sí, la interpretación que tú tienes puede ser muy distinta a la de Hernán o a la de cualquier otra de las personas que esté en el público. Y es que para mí una acción específicamente en materia de voluntariado puede ser un tema de hambre y le puede apuntar a ese tema, ¿cierto? Pero para Hernán puede ser un tema netamente de biodiversidad, hacer una recuperación de una zona para establecer una especie y protegerla, ¿cierto? Entonces ahí es donde el tema de la voluntariedad, pues tiene que ser muy claro en la forma en que se va a establecer ese trazado de esa meta. ¿Por qué? Primero porque obviamente pues debe estar alineada la acción con el qué hago, ¿cierto? ¿Sí? sí, Dos, de qué manera esa acción le va a sumar claramente a un objetivo, ¿sí? sí. Y tres, que de alguna manera esa acción sí genere un impacto dentro de el entorno en el que le estoy apuntando, ¿cierto? Ujú. O sea, no porque voy a recuperar fácilmente una fuente hídrica, pues esa fuente hídrica va a permanecer en esas condiciones, no necesariamente.
Yo debo establecer unas condiciones muy claras, porque voy a sembrar unos árboles bajo unas condiciones técnicas y adecuadas para poder que esa fuente no sufra más adelante o que más adelante no vaya a generar con esa siembra un riesgo mayor a una comunidad aguas abajo, ¿cierto? Entonces, ese es Sí, el punto de vista que debe quedar claro en cuanto a las acciones que se van a establecer y el por qué se van a establecer. Entonces, ahí es donde el tema de, por ejemplo, lo que comentabas, la información que tenemos hoy en día con relación al consumo consciente y consumo sostenible, ¿cierto? Entonces tenemos que tener esa claridad mental de qué estoy consumiendo, cómo lo estoy consumiendo, esa información que tengo entre mis manos, cómo va a poder cambiar ese ciclo lineal de ujú, consumo para poder generar la economía circular que les comentaba. Digamos que hay múltiples acciones que se pueden establecer, no hay una única ruta, no hay una única ruta para decir que una empresa es sostenible. Cada quien es sostenible en la medida de sus condiciones y capacidades, ¿cierto? Pero sí hay unos referentes claros a los cuales le debemos apuntar. En este momento son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Caminos, como les digo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, pero es cada organización en la medida de sus capacidades quien podrá establecer esa ruta, esa definición. Mire, puede Hernán, dale, por si me favor. permito, es que Juan Pablo me ha como insinuado hace un ratico que respondiera, pero me metí sin pedir la palabra. Qué pena, qué pena. Dale, Eh, dale. Mira, lo que dicen me parece que es razonable totalmente. Es un poquito lo que Carlos decía, un poquito el ideal. Es que, y lo que está diciendo Juan Pablo, las personas pueden resolver si van a hacer qué tipo de consumo, si van a ser amigables en el consumo, etcétera. La economía circular suena muy bonito, eso suena muy bien. Eh, el tema, voy a ilustrar con un ejemplo, es el tema entre lo micro y lo macro y las decisiones individuales y las decisiones como colectivo. Todos nosotros, aquí en Bogotá hay un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora en las principales vías. Yo he tratado de respetar eso y me da risa porque nunca logro pasar a ningún carro. Todos me pasan, todos, 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 todos. Entonces digo yo, oiga, yo estoy cumpliendo la norma, todo el mundo la viola, pero no hay quien haga cumplir la norma, ¿sí? A diferencia de otra norma que se aplicó en Colombia, en Bogotá, que fue el cinturón de seguridad. En eso Bogotá es ejemplo para el país. Yo voy a muchas otras ciudades y nunca encuentro que toda la gente use el cinturón de seguridad. Aquí en Bogotá es, si acaso el 1% de los conductores no usa el cinturón de seguridad. ¿Y por qué? Porque hubo una política de un gobierno, MOCUS, en la cual con múltiples formas de enseñanza nos acostumbró y nos indujo socialmente a comportarnos de esa manera. Frente a este tema, de nuevo, yo digo, estos elementos que están planteando son muy bien y hay una institución por allá que plantea que sí, que hay que bajar al 1.5, evitar el aumento del 1.5 a la temperatura. Más allá de eso hay que limitarlo. Pero, por ejemplo, los de la teoría del decrecimiento la estuve leyendo porque tuve, pues a raíz de este gobierno me generó curiosidad. Hay un tipo, Taibo, español, que dice en una lectura muy gráficamente que el pre- eh, tratar de reducir el calentamiento global, haciendo el crecimiento más acorde con el uso de los recursos naturales. Dice, es como si ¿cómo se llama el barco este que se estrelló? El Titanic. El Como si el Titanic. Titanic, que en vez de ir a 100 nudos que se estrelló, le redujera la velocidad a 50 nudos, pero no hiciera nada para evadir el iceberg que lo está esperando al frente. Es decir, de todos modos vamos a llegar ahí y nos vamos a totear. ¿Sí? Y este señor, el capítulo que les digo es que los cálculos que él hace muestran que con lo que está ocurriendo en el mundo actualmente no podemos llegar, es decir, los esfuerzos para llegar a controlar el 1.5% de temperatura tendrían que ser titánicos y nadie está haciendo nada en esa materia. Las evaluaciones que hay muestran que las economías desarrolladas, que son las principales contaminantes, o países como China, no están avanzando en esta materia. Y en cambio, países como Colombia, que tienen una contribución marginal, muy marginal a este tema,
están ofreciendo acabar con el petróleo, con la explotación de petróleo sin saber de qué va a vivir este país que vive de eso. El 50% de petróleo, 50% o Los ingresos 60% son de de las petróleo. exportaciones colombianas son petróleo y minería, pero además tiene un impacto fiscal, tiene un efecto en empleos, tiene un efecto social en las regiones donde se explora, donde se explota eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde vuelvo y veo, digo yo, muy bien esas decisiones individuales, pero tenemos que tener un norte, y ese norte no lo puede definir otro que un Estado. Un Estado, no, no pensemos en un colectivo mundial, porque los colectivos mundiales no están funcionando. En el mundo en este momento hay una carencia de liderazgo total, y eso está haciendo que este país en buena parte esté en esa incertidumbre tan grande en la que nos encontramos. Habría que mirar es cómo siquiera a nivel de Estado logramos tener un norte para que las acciones que tomen las empresas las estén tomando en función de eso, porque es que, por ejemplo, ¿qué hacemos tratando de reducir el consumo de combustibles fósiles si no hay ningún tipo de energía que vaya a sustituir eso? La energía eléctrica, los carros eléctricos no van a ser la sustitución del vehículo eléctrico, del vehículo de gasolina. Ya lo vimos con el alcohol aquí en Colombia, nos imaginamos que los biocombustibles iban a ser la salvación y eso no funcionó. Y el país y las empresas gastaron un montón de dinero, de recursos, se dejaron de producir grandes zonas de producción agrícola, se pasaron a azúcar y a palma de aceite y hoy en día eso no representa ni el 10% del consumo porque está así porque una mezcla, por un decreto que obliga a hacer una mezcla. La energía eólica tiene muchos inconvenientes. Simplemente no hay brisa, pues no se puede hacer nada. O la energía solar tampoco lo tiene. Es decir, ¿cuál es la fuente de energía alternativa que tenemos al frente para poder realmente empezar a pensar en hacer viables este tipo de cosas que puedan detenernos y evitar que el iceberg genere el choque del Titanic? Esa es la gran inquietud. Te Bueno, entiendo, Hernán, te entiendo. Y la verdad es es una respuesta bastante compleja, sobre todo porque es lo que tú dices, o sea, en ese momento no hay un sustituto universal, no solo para Colombia, sino para diferentes países en el mundo, en cuanto a cómo hacer esa movilidad más amigable, por ejemplo, solo en el tema transporte, por así decirlo. Sí, evidentemente ese desarrollo ha sido tardío en la humanidad. Ese es un tema. ahora, ahora, volvamos al escenario micro, a ese pequeño mundo que es el entorno de la empresa, el entorno empresarial, o el de nuestro propio hogar, Juan. Y entonces, ¿cómo hacer para que desde el contexto de riesgos, que yo creo que una parte de la lectura de la resolución de esa inquietud que tiene Hernán se puede leer en lenguaje de riesgos, que es tal vez a donde de pronto no hay no hay una, ¿cómo buscara yo la palabra para eso? Como una sintonía entre unos y otros, porque eh, finalmente, hacemos nosotros en gestión de riesgos? Establecemos, o los planeadores establecen unos objetivos y nos ponen unas metas. Pero en el camino entre el objetivo y la meta, y esto pues es parte del Evangelio de Zona Segura, el camino entre el objetivo y la meta siempre está asignado por riesgos y oportunidades. Y es ahí donde tal vez no hemos hecho el ejercicio de hacer el clic entre riesgo y sostenibilidad. Y es entender que si el objetivo es hambre cero, ¿cuáles son los riesgos de ese hambre cero y cuáles son las oportunidades para ese hambre cero? Y caminar por el proceso de generar procesos productivos de alimentos. En el tema de agua, en esos son dos valores estratégicos importantes para la geopolítica hoy en día, alimentos y agua. Entonces, también en el tema de agua potable para toda la población, ese es el objetivo, cuál es la meta y cómo hacer ese camino entendible. Yo creo que ahí le resolvemos algo a Hernán en esa inquietud que yo sé que, aparte de estructurada, es también que a uno le carcome el estómago y le da
le da gastritis porque uno se vuelve impotente frente a esa realidad. Y le dice, bueno, ¿y esto para dónde va? Pues es que, ¿cómo hacemos para que esto sí se mueva? Y China contaminando como, Estados Unidos contaminando como Europa contaminando como un demonio y nosotros aquí queriendo ser los paladines de la justicia. Sí, ese es un tema muy, muy particular. Pues de hecho, por ejemplo, en Europa ya hay normatividad que está haciendo obligatorio el tema de la reportería, ¿cierto? Ya se está Ujú. planteando, venga, señores empresas, repórteme cuáles son sus emisiones, en qué condiciones están haciendo sus actividades, cumplir con estándares específicos en materia de sostenibilidad. O sea, hay algunos pinos que se están trabajando, ¿sí? Dentro del tema de riesgos, digamos que ahí hay un tema clave, el contexto, cómo hacer esa lectura y desde la óptica que lo veo, puede establecer ese vínculo que tú necesitas dentro de la claridad de los dos aspectos, el objetivo, la meta, ¿cierto? Cómo hacer esa lectura completa, cómo no viciarla solo con mi punto de vista, sino, por ejemplo, también de puertas para afuera en la organización, cómo saber qué hay afuera, quién es esa persona que tiene que establecer ese relacionamiento, cómo tenemos nosotros, digamos que esa interlocución, cuáles son esas conversaciones que hay que dar, ¿cierto? Si son conversaciones que de alguna manera generen confianza, se establezcan condiciones para escuchar, ¿cierto? Normalmente no hay ese espacio de escucha y evaluación de esos riesgos, por ejemplo. Eh, Hombre, digamos que hay un asunto clave y es saber leer qué hay afuera que me puede afectar a mí. Por eso es importante ese tema de la materialidad y poder definir claramente cuáles son esos asuntos importantes, ¿cierto? Ahí es donde toma relevancia el tema de qué acciones puedo plantear, ¿cierto? Y cómo esas acciones solucionan esos dolores, esas quejas que hay, por ejemplo, de mi organización, ¿sí? Mm, Ahí hay un asunto y es algo que considero clave y es mapear el entorno desde o en clave de riesgos, ¿cierto? Y saber en ese entorno, por ejemplo, cuáles son esos asuntos mundiales que hoy en día se manejan en materia de sostenibilidad, temas de energía, ¿cierto? Que le pega al tema de combustibles. Venga, ¿cuáles son esos desarrollos que hay por hacer? ¿Qué hay en este momento? ¿Cómo el tema climático está afectando cada vez más los territorios donde yo tengo presencia con mis plantas o con mis productos? El tema de la naturaleza, que hoy en día cada vez está tomando más fortaleza, sobre todo porque son esos elementos de recuperación, esos índices de recuperación, esos números que se están evidenciando que sí se está recuperando la tierra, el bienestar de los empleados desde el punto de vista social. Y ahí hay un asunto muy, muy claro y es lo que les comentaba ahora, la resiliencia de la organización, cómo se está adaptando la organización a ese entorno. Si no estoy leyendo bien el entorno, pues realmente estoy haciendo una resiliencia adecuada o de alguna manera qué posición debo tomar. Entonces, ese es como parte de lo que creo que nos puede dar algunos indicios. Ahí tiene la mano levantada Jorge Bernard Loza Reyes desde Lima y hay un aporte en el chat de parte de Luis Cachay. Luis, ahora nos cuentas de qué se trata la gráfica que nos compartiste. Jorge. Bueno, muy buenos días desde Lima, Perú. Buenas noches para algunos. El día lunes, como todos recordarán, tuvimos el Día Mundial del Ambiente. Es una oportunidad muy interesante de escuchar lo que piensa, en el caso peruano, la ministra del Ambiente, responsable de esta temática de sostenibilidad ambiental y adaptación al cambio climático. Como que hoy estamos mirando los océanos con una mirada amplia para poder entender cómo esto funciona dentro del ecosistema humano y planetario. Ahora,
Yo escuchaba con mucha atención esas preocupaciones desde el modelo económico. Y siempre lo he conversado con Carlos infinidad de veces, ¿no? Lo económico es relevante para garantizar la sostenibilidad del ser humano que fue el que ideó el esquema. Pero bien dice Juan Pablo en el concepto de concientizar a las personas. Y este de concientizar nos lleva a nosotros como especialistas a buscar estrategias de comunicación, de transformación de hábitos de consumo. Y esto se puede dar de diferentes líneas. Conversar con las autoridades es una línea en los tres niveles, ¿no? En el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel local. Conversar en las organizaciones, porque las organizaciones, sean empresariales o públicas, son organizaciones que necesitan asistencia de técnicos, justamente en este diálogo abierto, llevando la información y las tendencias, utilizando las herramientas informáticas para cambiar conceptos. Yo les quiero comentar una anécdota simpática. El fin de semana en el Aeropuerto Internacional del Perú, encontré un famoso mapa de riesgos, pero lo interesante es que había una mala traducción. Habían utilizado mapa de riesgos y dentro de él tenían peligros. Entonces, ¿realmente tienes un mapa de riesgos o tienes un mapa de peligros? Entonces, ya cuando desde ahí la propia legislación te exige que tengas un tema y ya está generando deformación, comienza un error de transmisión de las necesidades de la sostenibilidad. Nosotros, por muchos años, y digo nosotros, Carlos, nos conocemos de años y conocemos también el tema de Naciones Unidas, al revés del derecho, así que ahí hay una gráfica que estoy seguro que la van a entender de cómo el árbol termina alineando con todo, pasando por las estrategias de la Cumbre de la Tierra, pasando por las estrategias de las ciudades sostenibles y llegando finalmente a que hay que empoderar a las personas para que tomen conciencia y ya no solamente pensemos en la organización, sino también pensemos en el individuo. Esto nos lleva a desarrollar mensajes pequeños, que hoy lo conversaba con una ex ministra de Cultura, en la lengua básica de entendimiento del ciudadano de a pie. Y quiero utilizar la palabra ciudadano porque tenemos en nuestro entorno territorial muchas personas que pueblan, usan, desgastan y simple y llanamente exigen colocación de infraestructura con mayores demandas de realista. Y esto genera acciones, genere sobredemandas energéticas que no se requieren, cuando tenemos que hacer lo que hace el cuerpo humano cuando entramos en un proceso de hibernación durante la noche. Reduce las emisiones, reduce los ciclos cardíacos. Entonces, ese es el concepto de sostenibilidad que tenemos que estar buscando a lo largo, no solamente de la estrategia de los objetivos de desarrollo sostenible, sino desde el marco de acción de Sendai, desde el acuerdo de Davos y otros más. Simplemente quería acotar un poquito el tema. Gracias. Pero Jorge, aquí quiero aportarle algo a Juan, a ver cómo lo embarcamos en la conversación. Cuando hablamos del marco de Sendai y estas gráficas que nos aportas, ahora veo cómo las pongo en el chat. Hay una cosa que me parece muy curiosa. Y es muy curiosa y es, lo hablaba esta mañana con Josué, un colega que nos acompaña muchas veces en nuestros conversatorios. No lo veo hoy no lo veo particularmente, pero esta mañana que hablaba con Josué, le decía yo, es que el gran tema es que ya no somos ciudadanos, ¿sí? Y el Estado el Estado está perdiendo su majestad. O sea, ya hoy lo que tenemos son un planeta y un mundo de consumidores. O sea, antes el esquema de la ciudad, pues todavía existe, pero el esquema del ciudadano regulado por el Estado cada día es menos. O sea, le compro transporte a los holandeses cuando pido un Uber y le compro televisión a los irlandeses cuando pago Netflix, ¿sí? Y cuando pago mi telefonía celular se la estoy comprando a un mexicano.
Para poner simplemente tres, hoy tengo en mi cuerpo vacunas de los chinos y de los, yo no sé, Pfizer, de dónde era, es de todas partes. Y entonces el mundo es cada día más global y nosotros somos cada día menos ciudadanos de un país y más habitantes del mundo y consumidores del mundo. Tu respuesta, Juan. Sí, efectivamente, ya dejamos de ser ciudadanos nativos para ser ciudadanos casi que universales y tenemos que entrar a revisar digamos que nuestra propia cadena de consumo, ¿cierto? Y de qué manera estamos siendo responsables en ese mecanismo de cómo consumir y qué consumir, ¿cierto? Hoy en día nosotros, pues a la vuelta de un celular tenemos un producto desde el otro lado del mundo y tener la responsabilidad de saber cómo se está transportando, pues a veces es complejo, pero finalmente eso hace parte de esa cultura. Pues primero de informarme, segundo de saber qué estoy consumiendo, tercero la forma en que estoy no identificando una solución a fin de tubo, o sea, qué voy a hacer con lo que resulta, sino qué voy a hacer con lo que voy a comprar y de qué manera puedo establecer eh, qué voy o sea, con el empaque, qué voy a hacer con los empaques, de qué manera voy a gestionar, por ejemplo, las baterías. Ese tipo de acciones son las que, hombre, como ciudadanos compradores, debemos identificar con claridad esa información que nos está llegando y a quién le estamos comprando, cuáles son los mecanismos con los que podemos entrar a disponer, ¿sí? Ahí es como lo que podemos trabajar. Es claro, Carlos, que dentro de esos retos, cada vez tenemos responsabilidad como persona, ¿cierto? Y como organización sí que más, desde el punto de vista pues de cuantificar y medir esas emisiones que se están generando por efecto de ese transporte, ¿cierto? Ser responsables con las regulaciones, ¿sí? Y establecer claridad sobre los límites que hay que cumplir, ¿sí? Y tener siempre en mente ese aspecto de minimizar el impacto al medio ambiente, al entorno, a la comunidad. eh, y un ejemplo claro, o sea, si puedo comprar nacional, pues ¿por qué no lo hago? Y me evito todos esos elementos que vienen cargados con, ¿cierto? Cargados en temas de emisiones, en temas de residuos, hacer todo ese tema y apoyar el tema nacional. Así ahorro muchos elementos. Hay un tema, bueno, espérate que ahí tenemos la mano levantada de Luis, que le pedimos el favor que nos explicara esa gráfica que nos compartió por el chat y que también su opinión en este conversatorio es muy valiosa. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarles a todos y gracias Juan Pablo por esta charla y esta conversación. Y gracias Carlos Eduardo, bueno, y a todos, y a Jorge Loza y a Hernán, que veo que han participado de manera muy entusiasta y emotiva. Yo básicamente me sentí tentado a compartir con ustedes esta gráfica que de alguna manera da la razón en algunos argumentos que ha planteado Hernán, ¿no? Tenemos una asimetría, o creo que también lo dijo Carlos Eduardo, una asimetría entre quienes somos los vulnerables frente a los temas de cambio climático, específicamente, sin contar los temas sociales todavía, ¿no? Que están parte de la sostenibilidad, y más bien una responsabilidad compartida de parte de quienes son los que mayormente introducen dióxido en nuestra atmósfera y por lo tanto podrían ser uno de los mayores contribuidores al el efecto antropogénico pues, sobre el calentamiento, ¿no? Entonces, sí hay una asimetría y esto yo lo vengo de alguna manera sufriendo, o lo vengo viviendo porque en el Perú, la Asociación de Bancos, pues nos enfocamos mucho en identificar cuáles eran las hojas de ruta hacia adelante desde hace ya 5 años, después del COP25.
Y hemos firmado lo que se llama el protocolo verde, que no solamente son los bancos, las empresas microfinancieras, las cajas municipales, las AFPs, las empresas de seguros, mire, todo el mundo financiero. O sea, el sector financiero está totalmente involucrado pensando en, como acaba de decir Juan Pablo, que ya viene la ola verde, la ola normativa verde, normativa verde, que como bien dices, viene de Europa, porque en Europa ya el mundo financiero está siendo sometido a una presión que de alguna manera puede retar sus capacidades para ser resiliente frente a estos efectos de transición, ¿no? Llamándole a transición lo complementario a riesgo del derivado físico, ¿no? Del cambio climático. Entonces, esa es una realidad, y ahí es donde entramos entonces en la discusión de si esto es normativo. ¿Es normativo porque así nos lo manda la norma? No, y la norma va a ser única en el mundo, cosa con lo que yo estaría en desacuerdo. O debemos adecuar a estas asimetrías reales que hay ahí, ¿no? Esas que vemos en el cuadro que les he compartido. Y otro está esa es una dimensión entre lo normativo, lo prescriptivo, cómo debiera ser en cada una de las realidades. Y en ese trabajo estamos actualmente en el Perú, porque este protocolo verde que enfoca en lo financiero es una parte solamente de un grupo impulsor privado público que promueve la implantación de la política nacional, en donde están todos los sectores, todos los gremios y también grupos organizados, comunidades aborígenes, comunidades nativas, comunidades originarias que le llamamos, y también están otro tipo de actores desde el Ministerio del Ambiente, y todos los ministerios están organizados alrededor de este eh, Comité Nacional de Cambio Climático, ¿no? Entonces, hay esfuerzos para separar lo que es normativo, que es aquí viene a rajatabla a definir lo que hay que hacer y por tanto hay que adecuarse, pero también hay esa capacidad para, antes de que suceda, definir esas hojas de ruta que sean las más adecuadas para cada sociedad. Ya está. Ese es un primer punto de la dimensión del nivel de madurez, si queremos, ¿no? O sea, y como bien dijo Bernard, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Estas cosas no se improvisan, por lo tanto hay que empezar ayer. Y mucho me ha gustado que digas que ustedes empezaron, Juan Pablo, ya hace más de 20 años, o casi 20, no sé, dijiste un número cercano al 2000, y por lo tanto me dice mucho de la madurez que ustedes tienen en esto, y te puedes convertir en un referente nuestro, digamos, ¿no? En Perú, digo, en Perú, para estas iniciativas que venimos tomando. Y otra dimensión que quería es la dimensión ciudadana, porque tenemos una visión, y de hecho yo la comparto, en que este es un tema personal, ¿no? De identificar. Y también lo dijo nuestro amigo Jorge Bernard Loza. Dijo, hay que ir al ciudadano. Yo a veces asocio la palabra ciudadano con ciudad, y veo que también hay otros que no viven en ciudades, digamos, en términos urbanos, sino en términos rurales, que también son afectados y stakeholders muy relevantes en esto, y que deberíamos llamarlos de una manera pobladores, ¿no? O sea, la población en general, ¿no? Y la población en sus diferentes niveles de asociatividad y agregación forman empresas, ONG, forman gobiernos, forman pueblos, caseríos. Y entonces, en este sistema humano, sí hay esa posibilidad de que una vez que cale en el individuo, las organizaciones de manera natural van a avanzar en el mismo sentido, con la misma visión. Y claro, las empresas también son sistemas humanos, ¿no? Y es ahí donde entra el concepto más reciente de sostenibilidad, porque lo venimos hace 15, 20 años hablábamos de las pequeñas empresas y veíamos cómo hacerlas para que sobrevivan. No hablábamos de sostenibilidad, hablábamos de supervivencia, y hablábamos de la mortandad neonatal empresarial, o sea, de cuántas que nacen ahora mueren antes de cumplir un año, veíamos los factores y hablábamos de riesgos, Pero luego este constructo conceptual de ESG ha venido a facilitar de alguna manera el amalgamar, digo amalgamar conceptualmente, quizás no desde el punto de vista de implantación, pero conceptualmente, sí, la E, la S y la G, o la A, la S y la G, ayudan conceptualmente a mirar cuál es mi propósito como organización. Yo quiero durar en el tiempo, sí, como lo veíamos en el tema de supervivencia, pero quiero durar en el tiempo no de cualquier manera, sino respetando mi entorno y respetando al humano, a las personas. Y eso ya me pone a la E, me pone a la S y me pone a la G, creando estructuras para que esto sea duradero en el tiempo. Entonces, esa es la otra dimensión
donde no estamos, y creo yo, no podemos obligar a nadie a cortar el caño del petróleo hoy día, pero sí, yo le puedo decir a quien está dependiendo de cosas del petróleo, le puedo decir, mira, tarde o temprano, lo tuyo va a empezar a disminuir. Decide tú qué cosa quieres hacer. A ese que es extractivo, mira, esto se va a acabar en algún momento, piénsalo bien. Y yo como economista y como el mundo financiero, tendré que pensar si es que vale la pena financiar más a ese o vale la pena financiar más al otro y reconocer el valor en el tiempo de diferentes actividades, ¿no? Con estas tres perspectivas quería dejar esta discusión que me parece muy interesante y además muy enriquecedora. Y gracias, Juan Pablo y Carlos Eduardo, por la creación de este espacio. No, pues Gracias a vos, Luis. Sí, Luis, ahí tu Luis me da aporte. pie para algo, y es el tema de las emisiones financiadas. ¿Cómo esta figura en el que las organizaciones financieras propenden, generan, establecen estrategias para generar esas acciones en las que las organizaciones establecen proyectos en los que se hace la reducción de emisiones de su huella de carbono? Ese es uno de los mecanismos que hoy en día está entrando, y digamos que vía gobierno con la taxonomía verde se establece esa homologación de proyectos en el que de una u otra manera hay ahí, no hay un control político claro, pero sí hay un control económico claro, en el que se están estableciendo nuevos mecanismos de poder financiar esos cambios de tecnología, esas acciones para mejora ambiental, incluso proyectos de corte social que pueden entrar a sumar a esos objetivos en este momento. Entonces, ese también es uno de los aspectos que Luis con sus observaciones me hizo caer en cuenta también. Efectivamente. Hay cosas muy eh, que venimos a este tema para no caer en el compensacionismo también, Juan, en el tema de que yo contamino y si el que peque reza empata. Ya en otras oportunidades, en este mismo espacio, hemos hablado sobre la tendencia del compensacionismo. Pero yo quiero llamar la atención de un tema en específico. Si yo quisiera volar hoy de, de la ciudad donde estoy a Estambul, ese vuelo produciría 830 kilogramos de dióxido de carbono. Solamente el vuelo de ida, pues obviamente que también quiero regresar, entonces son 1.660 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces hablamos de la industria turística, listo, que es ecológica, ¿sí? Pero por el otro lado, yo le meto un tetramotor, vuelo en un avión de 4 turbinas, atravieso el Atlántico y atravieso Europa y cuánto dejo en el camino. Eso sin contar pues, todo lo que produce de basura el avión, residuos orgánicos y no orgánicos, más todo lo que yo voy a dejar de huella en ese viaje a Estambul. Entonces ahí hay un tema de cómo hacer. ¿Cómo hacer? O sea, listo, visibilizamos los 1.600 kilogramos de dióxido de carbono. Y seguramente las aerolíneas, Turkish, Avianca, Lufthansa, las que sean, que vuelen a Estambul, hacen compensación del tema. Vaya que si lo tienen que hacer, porque si no lo hacen, es tal vez la industria que más contamina. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo traer eso a la realidad nuestra? ¿Cómo traer eso a ese pequeño mundo? Yo hoy saqué la basura de mi casa al camión recolector y me dio un poco de remordimiento, porque en la clasificación del origen saqué 2 bolsas llenas de material, entre comillas, reciclable, y una bolsa que ni la mitad de una bolsa de productos de residuos orgánicos. Me dio un poco de remordimiento, dije, uy, no, hay que comprar menos paquetes y más.
Más zanahoria. Carlos, sí, definitivamente eso es un tema cultural. Pues de hecho, hasta hace poco me he dado cuenta que en las plataformas de compra de etiquetas, por ejemplo, está la opción de compensación como persona, ¿cierto? Ahí hay una opción. Sí, efectivamente, el tema cultural debe ser un asunto que permee todas las generaciones en este momento. Hoy en día los niños, digamos que se acercan un poco más al tema, pero no hay esa continuidad en la transferencia del conocimiento entre las edades, ¿sí? Y básicamente obedece a esa ausencia de formación que hay a partir de cierta edad. Entonces, digámoslo así, es decir, entre 18, 20 años hacia arriba, que ya comienza casi que la edad productiva, hay un rango de edades en las que las personas no tienen un mecanismo más allá de redes sociales, prensa, voz a voz, para culturizarse, ¿cierto? Ujú. Y en el que si ya entra en una organización productiva, pues ese será básicamente su estamento que regule la conducta. Es decir, quien le genere un mensaje que refuerce la cultura de, ¿cierto? Entonces ahí es donde la responsabilidad como persona pues va más allá del simple hecho de ser obligado a aprender y de tener en cuenta cuáles son esas condiciones en las que debo estar como ciudadano, bien sea del mundo, bien sea ciudadano natural de donde estés o del mundo, pues no tener siempre esa visión presente de que, ay, me están vigilando para poder hacer bien mi separación, por ejemplo, ¿sí? Y en las condiciones que hay hoy en día en cuanto al uso de informarse, leer cuáles son esas etiquetas, ser un consumidor responsable y definir con claridad lo que les comentaba ahora. No ser la solución al final de tubo, sino tener una previsión de qué voy a hacer con lo que estoy consumiendo. Pues mira, por ejemplo, aquí en Colombia el tema de la ley de plásticos, que hoy en día ya está en vigencia, en el que ya pagamos en el supermercado por una bolsa, en el que no ves personas que estén llevando sus bolsas. Si bien es una norma, pero no la estamos fajando, ¿cierto? No la estamos pasando por. Y es un tema netamente cultural, ¿cierto? Es un tema que no tiene una difusión clara, que posiblemente exista, pero pues no la estamos viendo, no es un mensaje de recordación con alta recordación. Entonces eso pesa en ese asunto, Carlos. Ahora, ¿cómo hacer para... Bueno, ahí un momentico, tiene la mano levantada Jorge Loza. Aquí la conversación es de ellos contigo. Jorge, Jorge. Bueno, yo quería un poquito terminar de cerrar una idea en este punto tan claro que dice Juan Pablo, culturizar a nuestras comunidades, es decir, con una común idea de sostenibilidad. Y es que, como especialistas, nuestra intención va a ser siempre llegar a esa nueva generación, pero no olvidar a la generación que ya estamos en el tránsito de preparar maletas para un viaje sin retorno. Esto digo porque tenemos que comenzar a establecer no solamente las alianzas con la academia, la universidad, el sistema educativo en sí, los medios de comunicación nacionales y privados, que de una u otra manera difundan estos contenidos tan relevantes para generar el diálogo participativo con responsabilidad social. 2.26.000 ISO. ¿Por Ujú. qué lo digo así? Y lo pongo al revés, porque siempre estamos viendo la responsabilidad social por un tema de cumplimiento legal, más no así estamos viendo la responsabilidad como un tema planetario de sostenibilidad multiespecie. Ya no voy a hablar solamente del humano. Entonces, sí es importante que nosotros ya comencemos a generar esa comunicación sencilla, práctica, de pequeños segundos, porque es lo que hoy tenemos. O sea, el mundo de la información, nuestra
gestión, nuestra vorágine productiva, debe llevar a consumo de alto impacto con un mensaje intergeneracional y a través de las múltiples plataformas que tiene nuestra sociedad globalizada. Por ahí quería cerrar el tema y no sé si hay dudas con las informaciones que envié para que las sigas compartiendo y ya está en una especie de resumen al final. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ese material lo quisiéramos compartir, los que no quisiéramos compartir también a quien nos deje los datos, que los que de pronto no tenemos datos de contacto, nos los dejen por favor en el chat para podérselos mandar vía correo electrónico, que hay unos diagramas y unos infográficos bien interesantes en ese tema. Este tema es demasiado, perdón por estornudar. Salud. Salud, salud. Oh, ya. Hay otro tema, Juan. Cuando hablamos de sostenibilidad y hablamos de responsabilidad, en Zona Segura hemos puesto un nombre de moda, por así llamarlo, y lo llamamos perdurabilidad, porque es, digamos que un paso más allá de la sostenibilidad. Es cómo vamos a poder ser empresas perdurables en el tiempo. O sea, cómo vamos a pasar esas barreras que los tiempos, los nuevos tiempos nos van a, nos plantean. Y yo tengo dos temas que entre otras abren el debate para la próxima semana y para dentro de unos días que vamos a hablar de dos temas en específico. El primero es cómo vamos a ser sostenibles hoy, pero cómo vamos a perdurar en el tiempo si hay un cambio, en ese cambio generacional, en donde entra la inteligencia artificial, donde ya ha habido dos eventos, temas, un dron se devolvió y mató en plena guerra, mató a su tripulante, una declaración, un deepfake hecho perfecto en una declaración de una autoridad que la montaron y era como si él estuviera hablando. Y todo esto a través de prompts y de estas cosas que tiene la inteligencia artificial. Esto como un solo riesgo de muchos que están llegándonos a nosotros que no son puramente ambientales, sino que tienen que ver con sostenibilidad, pero no es del ambiente, es de lo que somos como ecosistema humano. ¿Cómo darle a eso un carácter menos de un carácter más trascendente que cumplir los objetivos del milenio? Pues ya, yo me quedé con los objetivos del milenio, ya sé que son de sostenibilidad. Eso es un evangelio que hemos querido compartir con ustedes en Portafolio Verde y en Zona Segura. De hecho, en alguna oportunidad, hace como 2 años, sacamos cómo nosotros en Zona Segura aportamos a a los objetivos, en qué nos hemos comprometido. Y uno de esos es este conversatorio es un compromiso con la sostenibilidad para nosotros. ¿Cómo hacer Portafolio Verde y cómo desde tu experiencia podemos darnos tips para aportar a ese tema de sostenibilidad? Bueno, en materia de sostenibilidad, desde Portafolio Verde, desde mi área precisamente, el tema de generar esas estrategias de acercar conocimiento, entregar información clara, certera, sencilla de entender, que pueda ser utilizada por diferentes públicos, ¿sí? Pues es evidente, y ahora no lo evidenciaban, y de que posiblemente no lleguemos a las metas que se están planteando, ¿cierto? Pero lo importante es sumar nuestras acciones a los objetivos que estamos planteando. Es establecer esos esfuerzos como empresas, como personas, y generar la cuenta clara de
cuál ha sido nuestro aporte dentro de las actividades que se plantean. Otras estrategias que tenemos en Portafolio Verde, por ejemplo, Animal Bank, Ciclo 7. Ciclo 7 es una estrategia que tenemos de entregar sostenibilidad, mensajes de sostenibilidad en educación, en temas sociales, en temas de salud, de alimentación. Es una semana que tenemos, que comienza siempre el Día de la Tierra, y generamos ese mensaje. Es como una especie de voluntariado para nosotros en el que compartimos ese conocimiento en materia de sostenibilidad con la comunidad de Iberoamérica, ¿cierto? Con 22 países. Con Animal Bank, como les decía, ese banco de diversidad. Buscamos esos territorios que quieren ser protegidos, que necesitan ser protegidos, y que establecemos esa estrategia de poder aportarle a esos territorios, ¿cierto? Como Portafolio Verde, siempre estamos pues permanentemente pues como en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de más personas, con proyectos sostenibles, con acciones como estas que les acabo de comentar, Carlos. Muchas gracias. Yo veo entre los asistentes a dos personas muy apreciadas por esto, por nuestra comunidad y además porque sabemos de su recorrido. Yo veo aquí conectado a Leonardo Herrera. Leonardo, ¿estás ahí? Ah, bueno. Leonardo, lo tenemos invitado para un conversatorio porque vamos a hablar sobre seguridad y movilidad, que eso es parte también del tema de sostenibilidad. ¿Cómo hacer que la movilidad sea segura? ¿Cómo tenemos un problema de salud pública en toda América Latina? Eso no es solamente en Colombia. En salud pública es cómo se muere la gente en accidentes de tránsito. Y un porcentaje, me lo comentaba Leonardo el otro día en una conversación, el 40% de las personas que mueren en accidentes de tránsito mueren porque alguien estaba borracho. ¿Cierto? Y eso es espantoso. O sea, si es la quinta causa de mortalidad en América Latina, los accidentes de tránsito, pues también tenemos que hacer algo en ese sentido. Y es parte de nuestro aporte en la sostenibilidad. Quería de pronto que Leonardo nos diera pues, algún testimonio al respecto. Y hace rato, y me gusta su presencia, y felicito esa reconexión seguramente porque sus ocupaciones hoy le dejaron respirar un poco a nuestro gran amigo Carlos Mauricio Moreno, que también está conectado el día de hoy. Y agradecemos mucho tu presencia, Carlos Mauricio. Sabes que esta es tu casa y sabemos que estás muy ocupado, pero bienvenido siempre aquí a esta tu casa. Ole, se nos acabó el tiempo. Es que esto es como un soplido. Sí. Y alcanzamos a hacer la primera, tal vez la segunda pregunta. Siempre nos pasa. Pero lo importante aquí es esa conversación. Gracias, Hernán Avendaño, Luis Cachay, Jorge Loza, y todos los que siempre muy juiciosamente conectan y nos aportan temas para conversar. Eh, Esto es a las 5 empezamos, a las 6:30 terminamos. Entonces, Juan, no me queda sino primero agradecer tu presencia y comprometernos desde ya en Zona Segura a participar en ese ciclo 7 del próximo año o de este año, si todavía, no, todavía ya no Próximo alcanzamos, año. el próximo año, en participar en ese ciclo 7 porque es parte como de los compromisos que tenemos como organización, hacer difusión de los temas de sostenibilidad y estamos súper comprometidos con eso. A ti, gracias por tu presencia. Pasaste, mira, todo esto era una conversación y ya. No, Carlos, a Eh, vos por la invitación y pues a todos los asistentes, a quienes participaron. Espero que les haya calado la información, que les haya llegado. Pues es un mensaje que tenemos desde Portafolio Verde, desde el Centro de Conocimiento, pues generar estas alianzas, estos espacios de compartir conocimiento. Muchísimas gracias, Carlos. El, los avisos parroquiales rápidamente. Dentro de 8 días tenemos un invitado súper especial también. Desde Madrid, España, vamos a tener a Julio Palomino Arroyo,
Julio se va a trasnochar por nosotros. Es tal vez una de las personas más versadas en temas de transformación digital y productividad que hay en América Latina. Es profesor de EUDE Business School. La EUDE nos va a traer a Julio a esta conversación y vamos a hablar sobre inteligencia artificial y cómo estos retos de la inteligencia artificial y la transformación digital hoy son riesgos y necesitamos gestionarlos adecuadamente en nuestras organizaciones. Y Julio va a compartirnos toda su sabiduría. Están todos invitados. Es un crack, así como tú, Juan Pablo, un crack en ese tema. Y no desperdiciemos, por favor, la oportunidad de conversar con Julio, a Nancy, a María Eugenia, a Luis Miguel, a Luis Guillermo, a Luis, a Leonardo, a Jorge, a todos los que se conectaron hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que esto queda grabado, que lo ponemos en nuestro canal de YouTube, @Zona Segura SAS. Lo compartimos ya por tradición en nuestro canal de LinkedIn. Les ponemos el enlace para que se conecten directamente al YouTube y lo puedan compartir con sus equipos de trabajo, porque de esto se trata. Esto es multiplicar, multiplicar, multiplicar. Y aquí es nuestro compromiso. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una muy feliz noche. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días en Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Descansen, gracias. Juan, Buenas hasta noches, luego. gracias. Muchas gracias para todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, feliz Carlos noche. Eduardo. Gracias a Juan Pablo Pablo. y a todos los que participaron. Gracias.